¿Qué onda con el 2021? Como les decía en la ocasión anterior, 20, 20, 20, 2020, ahora 2021. Ya empezaron con sus propósitos de año nuevo, hicieron propósitos, o no empezaron, o se van a esperar hasta el lunes para que empecemos, porque todavía viene la rosca de Reyes, luego el 14 de febrero, luego el 10 de mayo, luego mi cumpleaños, y lo pareciera broma, pero recuerden que debemos poner de nuestra parte en muchas cosas. Ahorita la pastora mencionaba justo el tema de los niños, de cuidarnos, de cuidar a las demás personas, de bendecir a las demás personas. Quiero aprovechar brevemente para agradecerles a todos los que nos enviaron ropa y juguetes. En este momento hay mucha necesidad en el mundo, no nada más en México, hay mucha necesidad de oración también. Entonces, gracias a todos ustedes que colaboramos, que hacemos la parte que nos toca para ayudar a Dios, o para que llevemos esa, más que ayudar a Dios, para llevar ese mensaje de Dios hacia las demás personas. Ayudemos también cuidándonos nosotros, cuidando a nuestros familiares. Aquí en casa usamos cubrebocas cuando convivimos con personas que no viven en la misma casa. Si no tenemos necesidad de salir, quédate en casa, lávate las manos. Insisto, es algo muy importante. Ahorita también, mientras la pastora me mandaba el mensaje de los niños, de cuidar a los niños, Dios juega también con los niños. Decía, acérquense, dejar que los niños se acerquen a mí, y se nos ocurría que también, junto con ese regalo que demos a los niños, ¿por qué no escribirle una nota, escribirle un mensaje, escribirle una tarjeta o impresa que tenga un mensaje para ese niño, donde le estemos hablando del Dios maravilloso que tenemos y que tiene este niño? Estoy seguro que el mensaje que tú escribas va a ser de gran bendición, no solo para esa persona o para el papá de los niños. Puede ser un regalo, puede ser un juguetito, puede ser una pelota que va a ser de mucha bendición para alguien. Que no te dé miedo ayudar a las demás personas. Pero bueno, regresamos. 2021, ¿qué implica cruzar el año? ¿Qué ha cambiado en ti desde que dieron las 12 de la noche? ¿Sigue siendo el mismo? Porque Dios no cambió de 2020 a 2021. Dios sigue siendo el mismo. Tampoco cambiaron las circunstancias de 2020 a 2021, como la Cenicienta, la historia de la Cenicienta, que a las 12 se convierte en calabaza. Tampoco nada se convirtió en calabaza. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Si tú cruzas el año siendo el mismo, de nada van a servir las oraciones que hagas. De nada va a servir los buenos deseos que tú tienes. La Biblia no habla de buenos deseos. La Biblia habla de cosas que sucedieron, de cambios que sí existieron. ¿Qué esperas en estos 3 días para buscar a Dios de una manera real, de una manera intencionada? ¿Qué esperas para tener un verdadero encuentro con Él? Y si ya tienes un encuentro con Dios todos los días, ¿qué esperas para que ese encuentro sea mayor? Insisto, ¿qué has hecho en estos 3 días? Porque las circunstancias no han cambiado, Dios tampoco ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Si tú no has tenido un verdadero encuentro con Dios, estás siendo inútil para el reino de Dios. Si no estás viviendo en el poder de Dios, en lo maravilloso y las cosas extraordinarias que puede hacer, estás teniendo una vida desperdiciada. Romanos 12, 2 y 4 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Insisto, y voy a ser muy insistente con esto, Dios no dejó de ser Dios en el 2020. No se le salieron las cosas de control. Y aquí estamos, es una prueba de eso. ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubieras pensado diferente si durante todo 2020 tuvieras la certeza de que ibas a llegar a 2021
con salud, con la gente que amas, habiendo tenido muchos aprendizajes. ¿Qué vas a hacer en este 2021 que no hiciste el año pasado? ¿Dónde te vas a colocar en este año? ¿Te vas a colocar en un lugar de miedo? ¿En un lugar de duda? ¿En un lugar de temor? ¿En un lugar de tristeza? ¿O te vas a colocar en el lugar más seguro para atravesar cualquier circunstancia, que es de la mano de Dios? Adorándole, buscándolo, pidiéndole guía al Espíritu Santo, pidiéndole: Dios, ¿hacia dónde me muevo con esto? Pero tú tomando las decisiones. Si tú le pides sabiduría a Dios, Dios te escucha y Dios te da esa sabiduría. Hay muchas veces que tú clamas a Dios, le pides sabiduría, y no esperes que una voz te diga: ya tienes sabiduría, Irving, dale por la derecha. Si tú pides sabiduría, Dios te da sabiduría, y entonces cada decisión que tú tomes puede y va a ser acertada. En este 2021 no podemos vivir en miedo. Debemos reconocer que somos hijos de Dios. Debemos reconocer esas verdades, que somos hijos de Dios, que si Dios está con nosotros, nada contra nosotros. Yo hoy te preguntaría: ¿valieron la pena las preocupaciones que tú tuviste durante 2020? ¿Valieron la pena esas noches de preocupación y de que las cosas que te entristeciste? ¿Valieron la pena las noches de ansiedad? Ayer, un poco aquí de broma con la familia, decíamos que alguien estaba preocupado. Entonces vamos a hacer una reunión de preocupación. Todos los lunes a las 6 de la mañana nos vamos a tomar de las manos y vamos a preocuparnos. ¿De qué sirve eso? Y algo que no podemos negar también es que el diablo quiere que te creas esas mentiras. Quiere que crea que las cosas van a estar mal. Te quiere triste, te quiere preocupado. ¿Por qué? Porque de esa manera le estás diciendo a Dios: no confío en ti. ¿Qué hubiera pasado el año anterior si hubieras vivido con más fe y menos miedo? ¿Qué decisión hubieras tomado diferente? Y por lo tanto hubieras obtenido un resultado diferente si no lo hubieras hecho desde el miedo, desde la preocupación. Si lo hubieras hecho sabiendo que Dios está contigo. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que se queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué vas a hacer tú este año de manera diferente? Y más puntual, ¿qué has hecho diferente estos 3 días del año? ¿O también te estás esperando al lunes para empezar a cambiar? ¿También te estás esperando al lunes para decirle a las personas que amas que las amas? ¿Te estás esperando al lunes que ya se regularizan las actividades para empezar a estudiar la Biblia, para empezar con la oración en la mañana? Porque así como con la dieta, te va a llegar la rosca de Reyes, te va a llegar el 14 de febrero, el 10 de mayo, y vas a seguir siendo el mismo que fuiste en 2020. Y vas a seguir obteniendo los mismos resultados que tú tuviste en 2020. No sé tú, pero yo no estoy satisfecho con lo que hice durante el año anterior. Puedo estar contento, pero sé que pude haber dado más. Sé que pude haber tenido más fe, que pude haber tenido más valor, que pude haber amado a más personas, que pude haber amado de una mejor manera, que le pude haber dicho a alguien: te amo más seguido. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer este año diferente? El libro de Números, en la Biblia, cuenta una historia que a mí me parece muy interesante y que a veces hacemos a un poco de lado. Quizá conocemos o has escuchado de los 40 años que caminó el pueblo judío, caminó como judío errante, inclusive la frase sigue, para llegar a la tierra prometida. Dios los saca de ser esclavos en Egipto y los lleva a esa tierra prometida. Y tarda 40 años en llegar a la tierra prometida. Pero antes de eso, la Biblia habla de que aproximadamente a los 2 años de haber salido de Egipto,
de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel tuvo un primer acercamiento a la tierra prometida. ¿Y qué pasó en ese primer acercamiento a la tierra prometida? Moisés, que era el líder, guiado por Dios, envía espías para que vayan a ver, para que vayan a revisar esa tierra que les había prometido Dios. Y todos quizá conozcamos o sabemos que evidentemente a los 2 años tienen el primer acercamiento, pero que la tierra prometida no se les da hasta que pasan 40 años. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el pueblo de Israel estaba actuando desde el miedo. Mientras Dios los estaba sacando de esa esclavitud en Egipto, ellos se seguían quejando por sus problemas en lugar de orar por Dios. Se quejaban por la falta de carne cuando tenían maná, cuando tenían alimento. Se quejaban porque querían algo más, en lugar de agradecer por lo que tenía. Se quejaban por estar atrapados en el desierto y por los gigantes enemigos que tenían enfrente, cuando ya Dios les había dicho que les iba a dar la victoria. Se quejaban inclusive por la autoridad y el liderazgo de Moisés y de Aarón, por la falta de agua. No sé si te suene conocido. Quizá no. Pero si lo traducimos al momento actual, quizá en 2020 tú te quejaste por cosas, en lugar de agradecer lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Te quejaste de la crisis económica, te quejaste de los gobernantes, te quejaste de muchas cosas, haciendo o repitiendo lo que hizo equivocadamente el pueblo de Israel. Quejarse en lugar de acercarse a Dios. Quejarse en lugar de creer y de saber que ya tenías la victoria. Y es entonces cuando pasan 40 años caminando en el desierto. Es muy probable que los 40 años, las 3 semanas, los 2 años, el año que llevas caminando por tu desierto, sea por la manera en la que vivimos. Sea porque nos vivimos quejando de que las cosas no están bien, en lugar de confiar en que Dios ya nos dio la victoria. En lugar de confiar en que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. El capítulo 14 del libro de Números 27:14 dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Qué estaban haciendo? Sufrir, en lugar de escuchar las promesas que Dios tiene para él. ¿Cuántas veces tú no te has dedicado a sufrir en lugar de agradecer lo que Dios tiene en tu vida? En lugar de agradecer los planes que Dios tiene para tu vida. Y así como de nada sirve hacer reuniones de preocupación todos tomados de la mano, tampoco serviría hacer reuniones de sufrimiento, donde todos nos daremos de las manos, y la Biblia habla de que nos desgarraremos las vestiduras. De nada sirve tu sufrimiento. Números 13, 30 y 31 habla de qué pasa cuando Moisés envía a estos espías. Regresan los espías para ver la tierra que Dios ya les había prometido. Y el versículo 30 dice que Caleb dice: subamos luego al monte y tomemos posesión de esa tierra, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Hablaba de estos gigantes que habían encontrado. Llegaron a la tierra prometida, la ven hermosa, pero ven gigantes y les da miedo. Y por otro lado, dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él, con Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuál vas a ser tú en este 2021? ¿El que le da miedo a pesar de que Dios ya te dio las cosas? ¿O el que vas a hacer que las cosas sucedan? Y no hablamos nada más de batallas, de guerras, de dificultades, de problemas. Hablamos también de los miedos que nos dan al momento de alcanzar victorias, de conseguir un aumento en el trabajo, de conseguir un mejor trabajo, de conseguir una mejor casa, de salir y conseguir buenas cosas para tu familia, porque Dios no quiere, y no es un tema de predicar prosperidad, Dios no quiere que estés mal.
de compartirle el evangelio a más personas, de sanar enfermos? ¿O vas a ser tú de los que dices, no, es que eso está muy difícil, no, es que eso es imposible? A mí me encanta que en el trabajo ocurran cosas imposibles, ocurran cosas difíciles. Porque entre más difícil, la gloria o la victoria o la muestra de que Dios está actuando es más clara. ¿Y qué pasó después de este primer intento? Después de dudar, después de este intento frustrado por ellos mismos de entrar a la tierra prometida, que tienen que recorrer 40 años caminando antes de volver a llegar a esta tierra. Te pregunto, ¿Dios quería que llegaran a la tierra prometida? Claro que sí. ¿Dependió de Dios que no lo hicieran? Lo que la Biblia nos dice es que no. Lo que la Biblia nos dice es que las victorias y las cosas que Dios tenía para ellos no las alcanzaron por la forma en la que pensaban, por el miedo que sentían en el corazón. ¿Te has sentado a hacer un recuento de las cosas que no alcanzaste en el 2020 por tu mentalidad y por el miedo que tenías en el corazón? Y hablo por mí también. A lo largo de tu vida, ¿qué cosas te ha querido dar Dios y no las has alcanzado por miedo? 40 años tuvo que pasar. ¿Qué hubieras hecho diferente en 2020 si no hubieras tenido miedo? Porque la Biblia también habla de que tú no tienes un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Y una vez más, cuando hablamos de repente de manera religiosa del dominio propio, es controlarse ante el pecado, alejarse de las cosas malas. Pero la palabra original del griego es enkrateia o enkrateia, que es templanza, tener temple, es poder, fuerza, autoridad, o el control que ejerce una persona sobre sí mismo, para hablar, pero también para actuar. El dominio propio implica que tú tienes el temple para enfrentar situaciones difíciles, para atravesar batallas, para alcanzar victorias que Dios ya te dio. Dominio propio no es quedarse en una esquinita sin pecar, sin hacer nada, alejarse del pecado. Eso es malo, tengo dominio propio y me controlo. No, eso no es nada más dominio propio. Dominio propio es levantarse y sacar la garra que Dios te ha dado por tu familia, por tu colonia, por las cosas que quieres alcanzar, por las metas que quieres lograr y por las circunstancias que vas a transformar. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Depende muchas veces de nosotros. La clave está en nosotros. La clave del 2021 está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo, porque Dios quiere que hagas las cosas. La pastora insistía al principio, cuidémonos nosotros. Claro que Dios es maravilloso, claro que Dios nos cuida, claro que Dios nos protege, pero también nosotros tenemos que hacer las cosas que nos corresponden. ¿Cuál es el lugar perfecto para estar en 2021? En la perfecta voluntad de Dios, escuchando la palabra, reteniendo la palabra, recordándola, pero no recordándola de memoria. Me sé el Salmo 91 de inicio a final, viviéndola. Antes de cualquier cosa que vayas a hacer, vive la palabra. ¿Qué haría Jesús en este momento? Tengo ansiedad, tengo miedo. Esa es una mentira que el diablo quiere que me crea. Que no voy a hacer las cosas, que no se va a poder, que los gigantes enfrente de mí son más grandes que el Dios que yo tengo. ¿Qué pasa después de los 40 años? Déjame decirte algo antes de pasar a lo siguiente. Recapacita en qué bendiciones tú has detenido. ¿En qué cosas te has seguido quejando? ¿Has dejado de dar gracias? Y quizá por eso estés recorriendo
un camino largo. Quizás por eso tú seas el que esté retrasando la bendición. Cuando el pueblo de Egipto va saliendo, me voy a desviar un poquito, cuando el pueblo de Egipto va saliendo, hay un versículo que dice que Jesús los lleva por el camino largo para no presentarlos por guerra, sí, para no enfrentarlos a guerra, sí. Hay momentos en que Dios te lleva por un proceso, por un camino largo, para evitarte dificultades, para evitarte problemas, para que tengas aprendizaje, para que tengas un crecimiento. Pero hay otras veces que es por nosotros que duramos esos 40 años en el desierto. Piensa qué cosas, insisto, hubieras hecho diferentes y que te hubieran evitado el andar caminando por el desierto. Después de cruzar el Jordán, después de 40 años, empiezan a conquistar Canaán y la primera ciudad en caer es Jericó. Las murallas de Jericó se caen, se derrumban. Esa forma diferente y extraordinaria es a través de la cual Dios les da la primer victoria. Tú tienes muchas promesas de Dios, pero debes reconocerlo. Josué 24:2 dice: Josué se dirigió a todo el pueblo una vez ya llegado a la tierra prometida y le exhortó: así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados Terá y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río y adoraban a otros dioses. Y adoraban a otros dioses. Y dice la Biblia que adoraban a los dioses de sus antepasados. ¿Qué Dios tienes tú que quitar de tu vida en 2021? En esa época había dioses de la lluvia, del agua, del amor, de la muerte, de muchas cosas. Quizá hoy tú no adores a ese Dios de la muerte. Quizá tú no adores hoy a ese Dios de la lluvia. Pero quizás le estés dando importancia a otras cosas antes que Dios. Cuando esas personas adoraban al Dios de la lluvia, dejaban de adorar al Dios verdadero. Cuando esas personas adoraban al Dios de la muerte, dejaban de adorar al Dios verdadero. ¿Qué cosas estás adorando tú en estos momentos? ¿Qué ídolos mantuviste en 2020? ¿Qué errores aprendiste quizá de tus padres y que sigues cometiendo en este momento? ¿A qué ídolos recurrías en una situación de preocupación o de estrés o de problema? ¿Al alcohol, a comer, al chisme, a las mentiras, a los insultos, a reacciones iracundas? ¿A qué cosas recurrías en lugar de recurrir a Dios, que te alejaron de la tierra prometida? Para quienes tienen hijos, ¿qué actitudes de adorar a otros dioses? Insisto, alcohol, drogas, ira, chisme, enojo, explosividad. Es que así soy. No, así no eres. O más bien, así no fuiste creado. ¿Qué cosas de adoración a otros dioses les estás enseñando a tus hijos? Mentira, chisme, rencor. ¿Tú crees que tus hijos no ven cuando te peleas con tu hermano, con tu hermana, con la vecina? ¿Tú crees que tus hijos no ves cuando los que están casados se pelean los papás? Quizá a ti tu papá te pegaba. ¿Tú crees que sea bueno y que a Dios le agrade que tú hoy le pegues a tus hijos? ¿Qué dioses buscas todavía para que te den una salida en lugar de buscar al Dios verdadero? Ezequiel 20:14 dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor.
Aquí está la invitación. Estos 3 días que van del año, 2 días y medio, ¿sigues adorando a los dioses del pasado? ¿O tu mente realmente fue transformada? ¿O tu pensamiento realmente fue transformado? ¿O te vas a esperar al lunes? ¿Ya le hablaste a esa persona con la que tuviste un problema en 2020 para decirle te amo? ¿O te vas a esperar a la rosca de Reyes? ¿O te vas a esperar a que una enfermedad se lo lleve o te lleve? ¿Qué has hecho en estos 3 días diferentes? Dice el versículo 15, pero si a ustedes les parece mal servir a Dios, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Servir al Señor no es nada más reunirse, porque antes era reunirse en la iglesia, servir al Señor no es escuchar el servicio de los domingos. Servir a Dios es transformar el lugar en el que estás con el amor de Dios. Es amar los unos a los otros. Es vivir con el poder de Dios, no es vivir en miedo. ¿O a qué dioses estás sirviendo hoy? ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? ¿Platicas con Dios o revisas tu celular? ¿Qué es lo que haces cuando estás conviviendo con tu familia? ¿Los amas? ¿Platicas con ellos? ¿O estás viendo en Facebook quién se reunió en Navidad y está propagando el virus? ¿Qué crees que le agrade a Dios? ¿Qué has cambiado tú en tu vida? Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es un versículo que leímos la semana pasada y que estamos leyendo ahora. No permitas que el mundo actual te haga actuar como ellos. ¿Qué tan diferente eres al resto del mundo por ser un hijo de Dios? ¿Qué tan diferente amas ahora que eres un hijo de Dios? ¿Qué vas a hacer en este 2021 con los otros dioses que tienes? Chisme, mentira, pero también miedo. Cuando hablamos de idolatría pensamos en las figuritas y en la tarjetita ahí con el santito, pero a veces idolatramos otras cosas. ¿Qué vas a hacer con esos dioses? ¿Qué te ha dado el Dios de la riqueza, el Dios de los placeres, del alcohol, de las drogas, del sexo? ¿Te han dado felicidad pasajera o realmente verdadera? ¿O realmente placentera? ¿O te tienen aterrorizado, te tienen esclavizado? ¿Qué metas quieres alcanzar en este 2021? Este año, así como debemos reconocer que somos hijos de Dios, también debemos reconocer que dado que Dios es maravilloso, Dios te ama, te cuida, te protege, lo que va a hacer la diferencia es lo que nosotros hagamos, lo que nosotros pensamos. Una vez más, ¿qué has hecho diferente estos 3 días del año? Quiero terminar con un versículo, con un versículo, con el Salmo 118. Voy a leerlo completo, con esto termino. Si tienes tu Biblia, te invitaría a que lo revisaras. Porque además es algo con lo que yo me veo identificado. Dice el Salmo 118, en mi angustia oré al Señor,
Y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. Con solo esto debiéramos tener un 2021 extraordinario. Siempre y cuando en tu angustia ores al Señor. Y no en tu angustia vayas a otros dioses. No en tu angustia explotes. No en tu angustia te quejes. Deja de quejarte. Así como el quédate en casa. Aquí aplica para 2021. Deja de quejarte. Ora al Señor. Dice, el Señor me respondió y me liberó. El Señor te va a responder y te va a liberar. El Señor está de tu parte, por tanto, no temerás. Que el miedo no haga que te detengas. Que el miedo no haga que te detengas. Dice más adelante, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte. Muchas veces le tienes miedo a las personas. Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. ¿Te han atacado? A mí me han atacado muchas veces. En alguna ocasión, y es una anécdota, por un tema ahí de un inquilino, me decían, tú vas a ver, y mis abogados, y que no sé qué. Y yo me reía, le decía, compadre, ¿crees que eres el primero que me amenaza? Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque estaba confiado. Me faltó decirle, ¿qué me puede hacer un simple mortal si Dios está de mi parte? Él me va a ayudar, me vivará triunfante a los que me odian. Miraré triunfante a los que me odian. ¿Por qué? Porque es mejor, dice más adelante, refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Nuestra confianza este año debe estar en Dios. Dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Yo no confío en quien tiene dinero. Yo amo a todos. En el que confío es en Dios. Dice, aunque me rodeen naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue, me rodearon y me atacaron. ¿Qué dificultades te rodearon y te atacaron en 2020? No te preocupes. Dice, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante. Imagínense eso. Para que estén miedado más, ¿se acuerdan de una película que las abejas asesinas, creo que se llamaban? Imagínense eso. Dice, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Entonces, si ante la preocupación tú oras a Dios, Él te escucha y está contigo, nada puede contra ti. Ni príncipes, ni gente que quiera hacerte daño, ni naciones hostiles, ni porque estés rodeado como si fueran enjambre de abejas, pueden contra ti, porque tú tienes la autoridad del Señor. Pero dice aquí, las destruí a todas. ¿Quién? Tú. ¿Cómo? Con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción y me ha dado la victoria. Dice más adelante, el Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábreme las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias a Dios. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Dios los bendecimos. Y al final dice, el Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre o para todo 2021. Este año depende de lo que tú hagas. Porque Dios no se va a detener. Porque el coronavirus y la crisis económica no pueden
más que Dios. Te pregunto por 10ª vez en este día, ¿qué has hecho diferente desde que dieron las 12 de la noche y pasamos a este año? Hoy, ¿qué vas a hacer diferente? Hoy, ¿a quién le vas a hablar por teléfono en este momento? E insisto yo mucho con eso. ¿A quién le vas a mandar mensaje en este momento? Porque si no es ahora, ¿cuándo? La otra es que te esperes. Insisto, la rosca de Reyes, el 14 de febrero, pues ya el grito de independencia. Y cuando menos te des cuenta, pasó otro año y sigue siendo el mismo. Y sigue siendo inútil para el reino de Dios. Y sigues desperdiciando tu vida en cosas que no tienen sentido y para las que no fuiste creado. Cuando puedes estar viviendo de una manera extraordinaria y de la mano del poder de Dios. Quiero orar por ti antes de despedirnos, así es que gracias Dios porque tú nos bendices, por este mensaje que nos has dado el día de hoy. Bendigo a todos y cada uno de los que están aquí reunidos. Te pido en el nombre de Jesús que cualquier miedo, que cualquier inseguridad, que cualquier ansiedad se echa de afuera en el nombre de Jesús. Hay paz en nuestra mente, paz en nuestro corazón. Este año será un año extraordinario en el que caminemos de tu mano, Señor. En el que quien está aquí y no conoce de ti, te reconoce, se acerca a ti y te busca. Te doy gracias, Señor. Bendigo a todos y cada uno de los que está reunido. Te pido sabiduría para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén.